Ariadna Ramonetti, Sam Pineda, Aldavia Olvera y Eduardo Martín Borregón, con quien, bueno, vamos a estar discutiendo algunas de las perspectivas que hay sobre el antiguo lago posterior pues, a la cancelación. Bienvenidos. Habíamos pensado que cada quien nos presentáramos un poquito en orden, nada más para decir qué estamos haciendo aquí y ahorita comenzar a platicar. Bueno, pues yo soy Emiliano Sola. ¿Cuál ha sido tu involucramiento con el asunto? Soy antropólogo, soy profesor de antropología en la Ibero. Me vinculé al tema del aeropuerto y eso por los alumnos del posgrado en antropología social, específicamente por Ariadna, ¿no? Y un poco en el ir y venir, digamos, por la región, en el momento en que empecé a tomar conciencia, digamos, de lo que estaba pasando, de las implicaciones del aeropuerto, ¿no? Vino un proceso de involucramiento con eso, digamos, muy académico, muy periférico en un primer momento. Después coincidió, digamos, con el resultado de las elecciones, ¿no? Y en ese sentido, digamos, me invitaron a un par de charlas acerca, digamos, de la cuestión ambiental, que era lo que más me preocupaba a mí, lo que más atención había puesto. Y por una especie como de accidente quedé, digamos, vinculado como con toda una serie de organizados principalmente por Morena, ¿no? Nunca me afilié ni pienso hacerlo, ¿no? Y un poco en el momento en que se da la creación de la plataforma, que sale la campaña Yo Prefiero el Lago, ¿no? Y bueno, y a partir de eso empecé a participar en esto, a sistematizar información acerca, digamos, de las implicaciones ambientales, sobre todo el tema hidrológico del proyecto del aeropuerto, ¿no? Y bueno, fue así como después surgió la invitación con Adriana para este espacio y digamos que he peregrinado por un montón de lugares hablando un poco de lo mismo. Bueno, yo soy Ariadna Ramonetti, estudiante todavía, que ya se acabó la beca y se acabó todo, ¿no? Estudiante aún de doctorado en antropología social, en donde justo me involucro con la región a partir de 2014, decido modificar mis temas de interés, mis temas de estudio, y empiezo a realizar desde 2016 un proceso de acompañamiento que dura de 2016 a casi 2018, con los compañeros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, para conocer las implicaciones de cómo se había reanudado de nueva cuenta la resistencia a partir de, por supuesto, el anuncio en 2014 del nuevo aeropuerto. Toda la investigación respecto a despojo, desplazamiento a la cual tuve que acudir para poder de alguna manera argumentar ciertas partes o puntos de mi tesis, me llevó a fundar una revista independiente que se llama Islario, y que busca visibilizar precisamente casos de despojo de agua, tierra, territorios en América Latina y el Caribe. Y es a partir de Islario que el museo y Adriana me invitan a organizar junto con ellas el programa público de esta exposición del Museo Animista del Lago de Texcoco. Llevamos pues ya 6 meses trabajando la participación de diversos actores sociales que se han relacionado directa o indirectamente con todos los temas derivados del aeropuerto, ¿no? Que no solamente es el desplazamiento, sino todo el tema ambiental, todo el tema con el agua y por supuesto con el daño a las comunidades, a las personas que habitan en las riberas, sobre todo en la ribera nororiental de este acuífero. Entonces, a partir de eso y un poco como ya empezando a cerrar el proyecto de exposición, porque bueno, pues ya va a llegar a su fin principios del próximo año, pues decidimos convocar a esta reunión con los invitados que aún nos acompañan para tratar de, bueno, visibilizar un poco, pensar en el futuro, qué va a ocurrir ahora a partir de la, en teoría, cancelación del proyecto aeroportuario. Gracias. Bueno, soy Itzam Pineda, estudié antropología social en la ENA. Todavía estudio antropología porque todavía tengo pendiente ahí la tesis del doctorado.
También doy clases en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en una licenciatura que se llama de Ciencias Sociales, que hibrida Sociología y Antropología. Y en 2014, poquitos días después de que Peña Nieto anunció su obra del aeropuerto, los compañeros del Frente se empezaron a mover y interpusieron un amparo contra una asamblea ejidal que se hizo con muchas irregularidades y en donde, sin que estuviera dentro de la orden del día, hicieron el cambio de uso de suelo a dominio pleno, lo que abrió la posibilidad pues de privatizar algunas tierras que después se supo eran necesarias para implementar el proyecto del aeropuerto tal como está dibujado en la barra perimetral. Los compañeros interpusieron este recurso de amparo en un tribunal agrario, que son los que se encargan de la cuestión de los derechos de los ejidatarios. Y la estrategia del abogado en ese momento fue defender los derechos de los pueblos como pueblos indígenas originarios. Y para eso es necesario, según la legislación actual, uno de los puntos que yo traía medio pensados para platicar es cómo esa legislación tiene que discutirse, tiene que modificarse, porque según la legislación actual, a partir del artículo segundo, los pueblos que tienen derechos reconocidos, por ejemplo el derecho a la consulta, lo son siempre y cuando demuestren que son pueblos indígenas originarios, y para eso se necesita un agente externo, un especialista en cultura, un antropólogo o una antropóloga que certifique que los pueblos tienen historia y tienen cultura. Entonces se hace la demostración a partir de una investigación que toma forma de un peritaje en antropología. Comenzaron los compañeros a buscar antropólogos, muchos se desmarcaron, algunos lo vieron como algo imposible de demostrar porque los compañeros pues no se habían reivindicado como indígenas sino como campesinos. Entonces Texcoco para la antropología mexicana pues desde los años 60, 70, desde que anduvo por ahí Palermo o Wolf, ya no se reconoce como indígena sino es una zona urbanizada. Algunos colegas que le hicieron entrar no pudieron porque el INA les dijo ustedes no se meten porque el INA está demandado por los amparos de los compañeros por otorgar permisos para la construcción, y al final de una lista encontraron pues, mi teléfono, y yo sin saber nada de peritaje pues no supe decir que no. Más o menos intuyendo que nos estábamos metiendo en un problemota, pero en el camino fuimos aprendiendo muchísimo de los pueblos, de su historia, de sus formas de organización, y bueno, algo de eso también podríamos platicar. Es más o menos por qué ando por acá. Pues soy Aldavio Olvera, me dedico al periodismo y hago también trabajo narrativo. Estudio todavía sin la tesis. Yo perdí el primer semestre. Estoy en doctorado en letras también en la Ibero. La Ibero tiene una relación especial con Texcoco y con la región por varias razones. Y la razón por la cual me involucré con el tema de la defensa del lago son dos, ¿no? La primera es que con el movimiento de Yose 132, que la primera reivindicación que hubo en la Ibero contra Peña Nieto fue que Atenco no se olvida, ¿no? Entonces, quienes estuvieron y estuvimos involucrados en ese entonces en el movimiento estudiantil, que seguimos el proyecto de seguir trabajando abajo, pues, desde la izquierda, tomamos la decisión de acercarnos a Atenco y honrar esa protesta que hubo el 11 de mayo, ¿no? del 2012.
Entonces, desde el 2012 empezamos a trabajar documental, fotogalerías, reportajes en Atenco. Me acuerdo mucho de esa asamblea, cómo fueron partiendo a los pueblos y todo eso fuimos documentándolo de manera periodística, ¿no? Entonces, nuestro involucramiento vino de ahí, y ya después de eso, pues vino un anuncio de que se reactivaba el aeropuerto, y desde ahí con varias compañías y compañeros que estuvimos en el movimiento hemos seguido dándole, intentando pues visibilizar el tema. Hubo momentos donde nadie hablaba sobre el tema, ¿no? Lo recordarás que cero, o sea, se hablaba sobre, ya casi se veía como algo inminente e indestructible el tema del aeropuerto. Y algunos, como 3 meses antes de que empezara la consulta, con algunos compañeros de Guadalajara, otros de Morelos, algunos de la Ciudad de México, creamos un grupo interdisciplinar que se llama Hackear el Aeropuerto. Y empezamos a hacer trabajo de data sobre cómo se estaba manejando el tema, y luego hacer una propuesta para darle la vuelta al discurso hegemónico sobre el megaproyecto. Entonces, de ahí más o menos se discutió junto con la plataforma la campaña de Yo Prefiero el Lago, y ese ha sido el involucramiento que hemos tenido, que ya pues, tiene sus añitos, ¿no? Ha sido un proceso difícil, pero en particular los últimos meses han sido muy interesantes, y ahorita les voy a contar por qué me parece que estamos en un momento clave para la historia de nuestra cuenca y para la defensa de todo lo que tiene que ver con el tema del agua en la cuenca en general, no solo Atenco. Buenas tardes, yo me llamo Eduardo Martín Barragán, soy también periodista. Ahora me da cuenta que sin querer habíamos hecho antropólogos y periodistas aquí por sectores, sin haberlo previsto. Yo trabajo en una organización que se llama Poder, y estamos detrás del proyecto torredecontrol.org, que fue todo el seguimiento del dinero. Torre de Control al final fue la salida más importante que tuvimos, o la más visible que tuvimos, pero de hecho estuvimos acompañando al frente desde hace más de 3 años, acompañando sobre todo a Julieta, que hoy no pudo venir aquí, y hicimos como 2 trabajos paralelos, ¿no? Una parte más de acompañamiento, y desde otro espacio más un análisis económico-financiero de todo lo que estaba sucediendo con el aeropuerto, ¿no? Porque al final el gran argumento del aeropuerto es un buen negocio, ¿no? Y fue a partir de aquí de empezar a cuestionarnos si era un buen negocio, como empezar a no querer discutir, ¿no? O no querer entrar directamente a la discusión esta de progreso o no progreso, sino decir, a ver, lo que me estás viendo como progreso en realidad son beneficios para una élite. Al final en Poder lo que nos dedicamos es a analizar la captura del Estado, a ver cómo el Estado es capturado y cómo el dinero del Estado se transmite de la mano de las transferencias público-privadas, donde todo el capital acaba en la parte privada, ¿no? Y el caso del aeropuerto es un caso paradigmático, en este caso, ¿no? Donde un megaproyecto que a todas luces es una mala idea, ¿no? Se podría ver como era una mala idea, no había por dónde sostenerlo, pero como una mala idea empieza a tirar adelante, nos dicen que es bueno para el progreso económico. Y entonces la pregunta es, ¿el progreso económico de quién? Y fue un poco lo que nos dedicamos a analizar, tanto desde el punto de vista de cómo se gastaba el dinero, los contratos, en una primera fase, ¿no? Cuáles eran la élite que se estaba beneficiando de estos contratos y cómo se estaban adjudicando y qué fenómenos se daban en toda esa contratación. Y luego ampliar más el foco y comprender cómo es que el Estado mexicano podía, es decir, qué mecanismos estaba usando el Estado para endeudarse de esta sobremanera, ¿no? Y seguir pareciendo un buen negocio. Y fue cuando nos empezamos a dar cuenta que en realidad lo que está haciendo son trampas contables para que pareciera un buen negocio, pero en realidad la deuda estaba disparada y totalmente escondida, pero seguían vendiendo que era un buen negocio, o cómo se iban incrementando los precios de manera, el mercado los iba incrementando y veías que no estaba incrementando, ¿no? Y a lo mejor ya, y cerrando, ¿no? Y ahora en la coyuntura donde estamos ahora, estamos especialmente preocupados por la guerra financiera que vemos que está empezando a suceder con todos los bonos y cómo se sigue presionando desde las finanzas para no parar lo que a todas luces es
una mala idea, que la mejor idea sigue siendo una mala idea y la mejor idea es pararla, pero se sigue presionando para poder conseguir estos beneficios. Pues creo que es un punto de partida interesante, ¿no? Empezando porque es una mala idea. Creo que los que nos encontramos aquí reunidos coincidimos, por supuesto, en eso, ¿no? ¿Y por qué es una mala idea? A ver, el discurso público respecto al aeropuerto, en base, por ejemplo, a las redes sociales del gobierno, pues siempre ha sido enaltecer este tema del progreso y la modernidad del país. Progreso por sobre todas las cosas, la modernidad por sobre todas las cosas y por el bienestar de una mayoría silenciosa, extraña, medio amorfa, que no sabemos muy bien a cuál se refería el proyecto en el que, desde la perspectiva que ahorita hemos un poco dicho, que nos hemos acercado, hemos mencionado que nos hemos acercado a esta situación, bueno, pues pensar cuáles podrían ser, bueno, cuáles están siendo tal vez las consecuencias de esa mala idea, si de verdad el resultado de la consulta puede llegar a ser respetado en su totalidad, qué tanto la voluntad popular tiene un poder y un peso en esta decisión, cuando esta decisión finalmente no se ha publicado todavía en el Diario Oficial de la Federación, es decir, no es legalmente vinculante. Emiliano, tú que estás porque tú te has interesado mucho por la parte ambiental, perdón, es que estoy nerviosa. Tú estuviste muy cercano a todo el tema de acuíferos, a todo el tema hidrológico de la cuenca. Nabor Carrillo también era una de tus preocupaciones, recuerdo, en nuestras charlas informales. A ver, yo creo que hay un momento como de coyuntura como muy complicado, ¿no? Todavía hay quien piensa que se puede revertir la decisión, ¿no? Hay un ejercicio de presión sobre eso que tiene que ver con estas noticias contradictorias, si continuaba la obra, si no continuaba la obra, si lo que se mantenía solamente era legalmente el fideicomiso, si viene toda esta fase, digamos, de la negociación que va a ser la recompra de los bonos que se hicieron, que son 3.000 millones de dólares para un periodo, o 2.000, o Eduardo tendrá mejor las cifras, ¿no? Y el problema con esa discusión, ¿no? Es que es muy posible que la presión de los mercados financieros orille al nuevo gobierno en una dirección que es la dirección que yo creo que tomaron los gobiernos progresistas o de izquierda en América Latina en algún momento, ¿no? Es decir, que trataron de encontrar una vía que conciliara los intereses de los grandes capitales, del empresariado nacional, con los intereses, digamos, populares, ¿no? ¿Cuál fue el efecto de eso? Yo creo que el efecto de eso fue que se renovó una especie de extractivismo de izquierda, ¿no? Si ustedes ven los dos proyectos más grandes que hay, digamos, en este momento en Venezuela, ¿no? Son el arco minero del Orinoco y el arco minero de la Guyana, ¿no? Es decir, que es un proceso, digamos, de extracción minera que podría estar emprendiéndose en cualquier país, digamos, capitalista, ¿no? Está salpicado, digamos, de emociones populares y en el lenguaje de la revolución bolivariana, pero en los hechos es un proyecto extractivista de la misma naturaleza, ¿no? Y eso lo pueden encontrar reproducido, digamos, en la conversión del campo argentino de un campo ganadero a uno de soya con glifosatos, con la expansión, digamos, que hizo el gobierno del PT de Lula y el de Dilma, sobre todo el Amazonas y sobre todo lo que fue el proyecto de Belo Monte, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que está pasando? Que el capital orilla, digamos, a esos gobiernos, ¿no? A continuar una serie de políticas que son políticas extractivistas que reducen, digamos, el papel económico de los países latinoamericanos abastecedores de materias primas, como ha sido históricamente, ¿no? Y en ese sentido lo que hacen es, por una parte, cobijan a un sector del empresariado que en el fondo los detesta y que a la primera oportunidad trata de deshacerse de ellos, ¿no? Que es el proceso que hemos visto de manera muy nítida en Brasil, ¿no? Y por otra parte, digamos, parcha, ¿no?
la situación social con subsidiar fundamentalmente el consumo, ¿no? Eso que está pasando, digamos, y que es lo que en definitiva yo creo que ha hecho que colapsen muchos de estos gobiernos, el gobierno de Venezuela, digamos, en una situación complicadísima, Lula preso en la cárcel, es una solución que se le está proponiendo al gobierno de López Obrador, ¿no? Entonces, en este sentido, el problema que hay es que el gobierno de López Obrador trate, digamos, de hacer una especie de extractivismo con rostro humano, ¿no? En ese sentido, digamos, ahí es donde aparece el peligro de continuar la obra del aeropuerto, ¿no? No sé si va a ser la obra del aeropuerto en Texcoco, porque de todos modos hay muchas cosas comprometidas en el campo, en el ámbito de Zumpango, ¿no? de las pistas de Santa Lucía, ¿no? Pero la cuestión, y por eso la discusión sobre el futuro de esto es muy importante, porque en general la gente de Morena tiene una visión mucho más estatista y desconfía de los procesos de autonomía, ¿no? Entonces yo creo que la recuperación, digamos, del lago, si se hace, necesariamente va a tener que contar con los actores locales, que han sido los que han estado involucrados en toda esta lucha, ¿no? Y que hoy existe el peligro, digamos, que de la mano de un gobierno de izquierda se los haga a un lado, ¿no? En ese sentido, digamos, es importante para discutir el futuro qué sucedió en el pasado, ¿no? Digamos, en todo el proceso de coyuntura alrededor de la consulta y eso, muchos de nosotros hicimos una defensa férrea, ¿no? Que tenía sentido, digamos, acerca de la laguna Nabor Carrillo y del proceso de recuperación de lo que había sido el proyecto Texcoco, ¿no? Muchas veces llamamos a la restauración, digamos, o la renovación del proyecto Texcoco. Habiendo pasado la consulta y habiendo ya ganado, ¿no? Que es una victoria muy ambigua, porque en realidad también está decidida desde arriba, hoy lo que sí podemos decir es que el proyecto Texcoco tenía una serie de problemas muy graves, y que la manera en que se planteó en términos sociales, digamos, de la recuperación de la laguna, la creación de la laguna Nabor Carrillo, ¿no? Fracasó en buena medida porque fue un proyecto que nunca involucró a las comunidades locales, ¿no? Es decir, Nabor Carrillo era una laguna que estaba cerrada, ¿no? Que estaba bardeada y que no tenía vinculación con los pueblos. Entonces, al mismo tiempo que se creaba la laguna, ¿no? Se iba continuando, pues, este proyecto, digamos, sostenido de descampesinización de la zona de Texcoco, ¿no? Que es en buena medida, digamos, donde está el foco del conflicto, ¿no? Cuando andábamos en la consulta, una de las cosas que descubrimos es que en Morena había una discusión muy grande al interior, porque el sector de Morena del Estado de México, fundamentalmente ligado a Higinio Martínez, a Delfín, al presidente ahora municipal de Texcoco, eran gente que quería el aeropuerto. ¿Por qué? Bueno, pues porque entre otras cosas les permitía un manejo clientelar de muchos recursos y de muchos empleos. ¿Empleos para quién? Pues justamente para esa población que es desplazada de manera gradual de las tierras, porque se va volviendo inviable en términos económicos el cultivo, ¿no? Y es una población que se urbaniza y que se chimalhuacaniza, si ustedes quieren, ¿no? O sea, hay un proceso de chimalhuacanización, ¿no? Donde hay un sector, digamos, de la izquierda partidista que también participa en eso, ¿no? Había otro sector de Morena que decía, por distintas razones, un sector que estaba convencido, digamos, de las virtudes ambientales de no hacer el aeropuerto, ¿no? Y otro que simplemente veía que lo que había que hacer era destruir el proyecto central de Peña Nieto, porque si no iban a estar en el gobierno, pero no iban a tener el poder, ¿no? Entonces, en esa situación, digamos, lo que hay es, yo creo, una serie de planteamientos en el gobierno de López Obrador que son neodesarrollistas como fue el neodesarrollista Lula, como fue el neodesarrollista Evo, como fue el neodesarrollista Hugo Chávez, ¿no? Y ese proyecto, digamos, termina por fracasar en algún momento, ¿no? Y es lo que da pie, digamos, a que pues, puedas pasar, digamos, de 10 años de dominio del PT en Brasil a tener a Bolsonaro.
Yo creo que en este momento es para recordarle a la gente de Morena, a la gente del gobierno, que si siguen la misma vía, ¿no? Y efectivamente tienen una presión muy grande, ¿no? Porque se abre una fase de guerra económica que pues, puede tener rasgos parecidos a lo que fue la lucha de los Kirchner contra los fondos buitres en algún momento, ¿no? Es decir, porque es una lucha contra el endeudamiento, ¿no? Y esa presión pues, es lo que va a hacer que, digamos, se arrincone a ese gobierno, se limiten, digamos, las expectativas y se disminuya el margen de maniobra, ¿no? ¿Cómo revertir esta situación? Pues yo creo que el camino es con la participación, ¿no? De todas las comunidades, de todas las organizaciones, de todos los grupos que han estado involucrados en esta lucha, ¿no? Y se abre un ángulo difícil porque a veces, digamos, la lógica de Morena es la de la cooptación, ¿no? Y no la de compartir el espacio, ¿no? Entonces, si no se abre una vía, digamos, para la recuperación de todos estos bienes hidrológicos, que son muchos más, ¿no? Una de las cosas que descubrimos mientras hacíamos los foros, que íbamos desde foros muy pequeñitos, digamos, en Chalco, en Tláhuac, en toda la zona oriente de la ciudad, es que en todos los lugares aparecía la gente y te decía, es que aquí hay una charca, aquí hay una pequeña laguna, aquí hay, ¿no? Es decir, hay un arco, digamos, de ecosistemas que son los que siguen haciendo funcionar el Valle de México, que tienen que estar concebidos a partir de eso, ¿no? Yo, una de las cosas que he insistido mucho es que gradualmente vamos a tener que ir alejándonos de la concepción del lago, ¿no? La concepción del lago, y Ariadna sabe mucho más de esto porque lo ha investigado con mucho detalle. La idea misma del lago es una idea que no corresponde con el tipo de ecosistema que tenemos y que tuvimos, digamos, desde la época prehispánica, ¿no? Lo que tenemos son una serie de humedales que quedan de un complejísimo sistema lacustre que es estacional, que crecen durante una época, que se expanden en otras, que se contraen durante la época de secas, ¿no? Y que sí, son lo que sigue haciendo viable, digamos, el medio ambiente del Valle de México y que todos están sometidos a las mismas presiones, ¿no? Es decir, a la presión inmobiliaria organizada y planificada desde el capital, que era lo que se planeaba, digamos, para Aerópolis, o desordenada, digamos, porque son los terrenos que se destinan a la gente más pobre, a la gente que migra del campo hacia la ciudad, o a los excampesinos de la zona, ¿no? Entonces, digamos, se abre como otro ángulo, ¿no? que va a haber otra vez que va a necesitar cierta astucia con cómo lidiar con un gobierno que se reivindica, digamos, de carácter popular, ¿no? Pero que muchas veces en su concepción pues, es muy vertical, ¿no? Tiene rasgos de régimen posrevolucionario y que desconfía, y que los movimientos también desconfían del acercamiento a ese gobierno, ¿no? Digamos, dentro del mismo frente de pueblos veíamos las dos posiciones, ¿no? Los que decían, no, ni tantito acercarse a Morena, porque Morena no puede hacer lo mismo de siempre, ya vieron quiénes son los de Morena en Chimalhuacán y quiénes son los de Morena que ganaron en Texcoco, ¿no? Y otros que estaban dispuestos, digamos, a lidiar con estas contradicciones, ¿no? Entonces, en ese, digamos, lo que necesitamos es crear nuevamente un espacio, digamos, de participación, que ese fue el espacio de la consulta, ¿no? Yo digo, en algún punto la discusión de carácter más liberal sobre los procedimientos de la consulta tenemos que abandonarla, ¿no? Y no porque no sea importante y no porque la consulta no haya sido absolutamente deficiente en muchas cosas, ¿no? Pero la consulta, más allá, digamos, de lo que representaba en términos de procedimiento electoral y eso, en ese momento abrió un espacio que no existía para el cúmulo de organizaciones, de individuos, de pequeños grupos, de colectivos, que había muchos más además de los que parecían, ¿no? Mariana en algún momento, hace 2 años, que encontramos a los del frente ahí en un momento de depresión y que parecía que eran 7 pelados, ¿no? Desde el punto de vista de los pueblos que estaban interesados en esto, Ariadna y yo, ¿no? Ese era como nosotros nos representábamos el panorama.
Y de repente empezó a surgir como hongos un montón de gente que estaba dispuesta a plantear otras cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en este momento? Que hay que evitar que mucha de la discusión se va a trasladar justamente a ese ambiente de las grandes finanzas, donde la gente común y corriente no podemos participar porque es altamente técnica, porque se discute en los ámbitos de los despachos de abogados de Nueva York, en la Secretaría de Hacienda, ¿no? Entonces, lo que hay que volver es insistir sobre eso, ¿no? Sobre el tema de la viabilidad. El momento, digamos, donde yo creo que se inclina la balanza a favor de la cancelación del aeropuerto es cuando aparece el tema ambiental, porque el tema ambiental es capaz de involucrar a mucha gente que antes veía con mucho escepticismo, con indiferencia, el planteamiento anterior del Frente. El planteamiento anterior del Frente era un planteamiento puramente agrario, ¿no? Y había muchos que sosteníamos que era un error estratégico del Frente seguir planteando solamente en términos de lucha de lo agrario, ¿no? Porque la gente de la Ciudad de México no sabe ya qué es un ejido, ¿no? Agarras a cualquier chavo de 24 años y le dices qué fue la reforma, qué fue el ejido, y no tiene absolutamente idea de qué se trata eso, ¿no? Pero la gente sí entiende cuando le hablas de que se va a quedar sin agua, ¿no? Y hay problemas que siguen existiendo y que la alternativa puede estar en Texcoco y en la restauración de todo este sistema de humedales que por cuestiones prácticas llamamos el lago, ¿no? ¿Por qué? Pues porque Cutzamala sigue teniendo los problemas que tiene, ¿no? Y en 15 años Cutzamala va a estar agotado, ¿no? Y irnos a lo siguiente que querían, que era la irresponsabilidad enorme del proyecto, que era irnos a la cuenca de Temascaltepec, ¿no? Entre los límites de Michoacán y el Estado de México, para traer agua a la Ciudad de México, no es viable. Lo que necesitamos es la restauración de fuentes de agua locales. Y eso no se puede hacer sin los campesinos de la región, ¿no? Entonces tiene que haber otra vez un momento de convergencia, ¿no? De discusión, de planteamientos, de sentarnos, hablar de las cosas y evitar, digamos, que la dinámica estatal, ¿no? Las presiones que va a recibir este nuevo gobierno, ¿no? Se lleven la discusión hacia ámbitos donde no podemos participar, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, pues yo siempre tengo la discusión y un poco la contradicción, por ejemplo, con los compañeros o que son zapatistas o que están inspirados por el zapatismo, que plantean, digamos, un alejamiento, un antagonismo frontal, ¿no? Con el Estado. Yo digo, no, aquí eso se puede resolver mucho mejor en las sierras norte y sur de Oaxaca, en ciertas zonas de Chiapas, pero para el centro de México el Estado es un actor que está permanentemente ahí y que hay que lidiar con él, ¿no? Entonces, digamos, yo creo que no hay que abandonar la agenda del agua, ¿no? En ese sentido, yo creo que el programa del Museo Animista, lo que hicieron entre Adriana, Cecilia y Ariadna, es fundamental, ¿no? Porque además fue un espacio que proporcionó argumentos muy sólidos, ¿no? No sé, yo tuve la satisfacción de estar en un debate con el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México y realmente dejarlos sin debate, digamos, sin argumentos en la cuestión ambiental. El argumento ambiental lo perdieron absolutamente, no lo pudieron sostener, y eso que había presupuesto muy grande de relaciones públicas del Grupo Aeroportuario para estar, digamos, destacando los méritos ambientales del aeropuerto, ¿no? Eso es una cosa que perdieron, y esa es una cosa que tampoco lo tenía Morena, y ahora Morena va a ser el Estado, porque Morena lo único que planteaba era el argumento financiero y el argumento de la corrupción. Esa era donde estaba, ¿no? Entonces, el argumento ambiental, socioambiental, sigue estando de este lado, ¿no? Y vienen tiempos difíciles, porque viene un choque, ¿no? Con el Tren Maya, con las refinerías, con la política minera, ¿no? Donde lo que vamos a ver, pues, es a Morena adoptar toda una serie de posiciones, ¿no? Que van a resultar chocantes. Para mí la dirección estratégica, ¿no? En este momento es no romper
en este momento con ellos, saber dónde estamos parados cada uno, pero no romper, porque en el momento en que se rompa, digamos, esa vinculación entre las organizaciones, los pueblos y este nuevo gobierno, ese nuevo gobierno va a quedar capturado en esos intereses que son justamente lo que ustedes estudian, ¿no? Entonces ahí es donde yo veo el panorama y ahí es donde yo veo la dirección que tenemos que seguir para lo que sigue. No, bueno, una cosa que planteábamos también, Emiliano editó el último número de la revista Islario, en donde había un par de textos en referencia al nuevo aeropuerto, y una de las cosas que estábamos planteando en estos últimos días después de la consulta, casi se planteó desde la página de Facebook de Islario, es precisamente, bueno, qué es lo que sigue, que hace un momento yo lo comentaba también, ¿no? Hacia dónde, qué es lo que va a pasar a partir de la cancelación del proyecto, no solamente con las comunidades, con los pueblos, sino también en términos ambientales, en términos de la devastación de los cerros alrededor, ¿no? Yo estoy convencida de que una de las razones que coadyuvó a que la campaña Yo prefiero el lago fuera tan exitosa es que el desastre medioambiental que hizo el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México y las empresas que estaban emplazando el aeropuerto era insostenible, ¿no? Más de 180 cerros alrededor de toda la región nororiental, e incluso cerros que había en Chalco, en Tezonco, en lugares bastante lejanos, unos 30-40 kilómetros del polígono del aeropuerto. Estos cerros fueron completamente devastados porque el sistema que se eligió para emplazar el aeropuerto fue un sistema de precarga en donde necesitaban tezontle, que es esta piedra porosa, de origen volcánico que absorbe el agua, en teoría, bueno, esa es su función, supuestamente absorber el agua, terminara por desecar el fondo del lago de Texcoco y además emplazar basalto, que es otra piedra, no estoy muy segura si también es de origen volcánico, pero bueno, es menos porosa, pero pesa mucho. Entonces el basalto iba a comprimir al tezontle y el lago por dentro iba a empezar a ser drenado a partir de unas canaletas que habían colocado al interior. Digo, sistema constructivo más estúpido no es posible, ¿no? La devastación que genera, seguramente, no sé, yo no soy ingeniera, a lo mejor aquí algún ingeniero nos sacará de dudas, pero si la devastación ecológica no hubiera sido tan brutal y tan cínica y tan obvia, a lo mejor el resultado de la consulta hubiera sido distinto. Lo que sucede es que a partir de 2018 ocurre por dos vías, que son las que yo tengo registro. Por un lado, la Auditoría Superior de la Federación no encuentra muchísimos millones, muchos de ellos consignados a la construcción de la barda perimetral. A la Auditoría Superior de la Federación audita el Grupo Aeroportuario y dicen, a ver, no encontramos este dinero desde 2015, 2016, 2017, o sea, la última auditoría que fue 2018 sobre el periodo de 2017, ya había un acumulado de una deuda gigantesca de dinero que no encontraba. Eso, aunado a que el país y el New York Times en ese momento sacan todo el tema con la devastación de los cerros, y se vuelve público que en Nabor Carrillo, esta laguna artificial que ahorita les hablaba Luciano, empieza a ser drenado a partir de un tajo que se le abre para que esa laguna fuera el gran contenedor de la posible gran inundación que va a pasar en el perímetro del aeropuerto, en lugar de crear o generar otras lagunas de regulación que es lo que nos harían escuchar todo. Entonces eso se vuelve de pronto público, que era una cosa que los que estábamos cercanos al conflicto y a los pueblos desde 2014, 15, 16, sabíamos que estaba ocurriendo de esta manera, veíamos pasar a los camiones, hablábamos con los choferes de los camiones, hablábamos con las comunidades que tenían cerros perfectos que estaban siendo devastados, pero esa información no se había vuelto pública. De pronto se vuelve pública y empieza a haber una efervescencia en las redes sociales y en medios, porque la gente realmente pronto empieza a adquirir conciencia de la devastación ecológica que esto está produciendo, y es ahí cuando se hace Seclínica, que aprovecha de manera muy adecuada toda la campaña de Yo prefiero el lago, y que finalmente esa reconducción hacia el tema medioambiental genera muchas simpatías y por supuesto muchísimo rechazo
al proyecto aeroportuario por lo inocultable de la situación medioambiental y por la gravedad que esto estaba provocando, ¿no? Digo, es muy triste a veces pensar que a la gente de la Ciudad de México les importa muchísimo más el tema medioambiental que el tema humano, ¿no? Porque los pueblos de la ribera del lago Texcoco, los pueblos de Atenco, de la Boca del Agua, pues llevan sufriendo este proyecto desde hace 17 años, ¿no? La posibilidad de que se concrete. Y tristemente volteamos a ver el asunto cuando la cuestión ecológica es insostenible. Pero bueno, eso es algo que a lo mejor tenemos que ponernos a pensar. Pero en ese sentido me gustaría escuchar a Gaby, que nos comparta, y a Isan también, este trabajo de base que han hecho desde hace tiempo ya con la gente allá, este acompañamiento a profundidad que han llevado a cabo con los compas de Atenco. Y bueno, desde allá cómo se está mirando la situación, cómo se mira también desde la propia campaña. Yo prefiero el lago, lo cual por supuesto es un triunfo absoluto, cual yo me siento muy orgullosa por ustedes, ¿no? Porque nos formaban parte de todo esto. Nos sentimos muy orgullosos, pero ¿cómo se está viviendo estos momentos allá? ¿Cómo lo perciben ustedes? También cómo surgió las discusiones. Pues la verdad es que, híjole, o sea, han sido una serie de sinergias, ¿no? Más bien no somos nosotros, ha sido todo el mundo, ¿no? Este espacio, ustedes que estuvieron en años súper difíciles, 14, 15, ¿no? 16. Y esa metáfora de los hongos que fueron brotando, esos hongos ya estaban en terreno fértil, había sido gente que había estado participando. Creo que algo importante que hay que tener en cuenta es que la lucha de San Salvador Atenco ha sido clave como referente, no solo para el Estado de México, sino para muchos activistas de la Ciudad de México desde el 2001, ¿no? Mucha gente que participó en la huelga de la UNAM, y después de que pasa del reflujo de la huelga, se incorporan a la lucha de Atenco, ¿no? Entonces, desde ese entonces, en 2006, con la represión, 2012, 2018, Atenco ha sido como un imán de quienes tienen esperanzas de hacer cosas distintas aquí en la cuenca, ¿no? Por su claridad política y por la visión territorial que tienen. Yo creo que el asunto de la reivindicación agraria de Atenco viene de 2001, porque como fueron despojados con decretos expropiatorios de tierras, entonces el asunto era la defensa de la tierra. Pero incluso yo siempre he pensado que la lucha de Atenco en su esencia es agrarista y zapatista también en el fondo, porque participaron en la Revolución Mexicana, porque también tuvieron un reparto de tierras. Y hay un asunto del zapatismo que me parece muy importante, que es para el zapatismo de Morelos y el actual, el tema del agua también es fundamental. O sea, siempre se habla del asunto de la tierra, pero en el plan de Ayala se reivindicaban las aguas que eran desviadas para toda la industria, sí, la industria ya cañera de Morelos. Quiere decir que en su esencia el tema del agua y de la tierra siempre están interconectados desde la Revolución Mexicana, ¿no? Era una reivindicación de Emiliano Zapata, la devolución de las aguas, y en ese sentido Atenco empezó a tener muchos problemas con Conagua por ahí del 2009, 10, 11 más o menos, no, poco después, 12, ¿no? 17, ¿no? Que empezaron a vender las tierras a Conagua. Conagua empezó a hacer compras de tierras, ese territorio siempre estuvo en disputa. Por ahí encontré una nota de proceso que el proyecto del aeropuerto ya se estaba pensando desde los 70, ¿no? O sea, siempre ha sido ese lugar un territorio en despojo que a quienes lo han querido han dicho que es un territorio que no sirve, entonces que le tienen que dar un uso, ¿no? O sea, no conciben que algo no pueda tener un uso, ¿no? Entonces, me parece que algo importante y que tenemos que tener en cuenta para lo que viene es que esto tiene que estar anclado con las voces más expertas sobre el tema, que son las comunidades que se han dedicado y que han vivido con el entorno lacustre y su relación de vida afincada en ello, ¿no? Porque, por ejemplo, yo vivo en Ciudad Nezahualcóyotl, que es una ciudad que si bien está en el entorno lacustre porque fue construida
con el despojo de la laguna de Chimalhuacán. O sea, lo que pasó en Atenco ya pasó en Chimalhuacán en los años 30, 40, 50, ¿no? Pero a pesar de que vivimos a la orilla del lago, es la orilla urbana del lago que siempre ha estado construida de espaldas a eso. A pesar de que vivimos al lado de la laguna, no tenemos ninguna relación con eso más que cuando se inunda, ¿no? La región de Ecatepec, Nesa, Chimalhuacán, que ahora ya se inunda también Lomas, Chapultepec y Polanco y eso, ¿no? Pero sí, ya no solo los pobres nos inundaban, ¿no? Bueno, quienes vivimos allí en la región, ahora ya toca a todo el mundo. Entonces, me parece que una de las grandes oportunidades que genera esta obra es pensar la lógica del agua en toda la cuenca de manera distinta, porque los memes de Tlaloc torturándonos en la Ciudad de México tienen mucho que ver con esa versión heredada, yo creo educada, de tenerle asco incluso al agua en la Ciudad de México, ¿no? Que es un absurdo porque es de las ciudades con mayores precipitaciones, de las capitales con mayores precipitaciones de todo el planeta, ¿no? Más que Londres incluso. Entonces, bueno, ese de este lado, pero quienes podrían tener un conocimiento claro y preciso de lo que se puede hacer en ese territorio es la gente de Texcoco y la gente de Atenco y la gente de los pueblos que siguen en la cuenca. En este sentido, todavía en los 70s la gente vivía del agua, del aguautle, del tequesquite, de un montón de productos. Todavía la gente caminaba desde Atenco a la villa.